Hey, ¿qué supa mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokexer y el día de hoy te traigo un truco, no, un trucazo, brother. La madre de los trucos. Lo siento, es que me excité. El cual consiste en cómo conseguir shinies más fáciles, más rápido, casi asegurado. En mi experiencia es 100% asegurado, pero de todas formas te voy a dejar el truco que yo utilizo para conseguir los shinies en Pokémon Legend Arceus, específicamente en las apariciones supermasivas, utilizando los patrones más efectivos que se han encontrado. Antes de ir allá, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Te gusta Pokémon? Este canal es para ti. Traemos gameplay, trucos, datitos. Nos estamos centrando bastante en esto del Shiny Hunting, si te gusta. Así que suscríbete y activa campanita de notificaciones para que estés al tanto de los videos. Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar para este súper trucazo? Pues obviamente vamos a necesitar activar las apariciones supermasivas. Si no sabes cómo se hace eso, te dejo un video por acá arriba donde lo explico muy bien. Y también necesitamos manipular las apariciones supermasivas hasta encontrar una que nos guste. También eso te lo dejo en ese video que está allá. Entonces, dicho eso, vamos a ir a una aparición supermasiva que querramos. Bien, chicos, después de buscar tanto me he encontrado con esta aparición supermasiva acá en la tundra alba, que me gusta muchísimo, pues la cual es de Zorua, ¿vale? Me encanta un montón. Tú ya sabes, puedes hablar con Lina y ella te hace aparecer rápidamente las apariciones supermasivas. Me encanta esta de Zorua porque puedo conseguirme a Zoroark, y la verdad quiero a Zoroark Shiny. Esta que está acá ya la he marcado. Bien, chicos, antes de ir a por nuestro Zoroark Shiny, quiero hacer un rápido recorderio, un rápido resumen en lo que consiste el truco, ¿verdad? ¡Ya nos exhibiste! Lo que vamos a hacer es que una vez que ya encontramos una aparición supermasiva que queramos, tenemos que centrarnos en una que tenga esta del signo de Shiny, porque esas son las que nos van a funcionar para este truco. Recuerda que también funciona únicamente para Pokémon agresivos. Los que son tímidos y que escapan no van a servir. Bien, solo Pokémon agresivos. En este caso, esto cumple porque Zorua es agresivo. Y también ha salido con el signo este de la estrellita de Shiny. ¿Qué quiere decir? ¿Que te va a aparecer Shiny? Esencialmente no. Lo que quiere decir este signo es que cuando limpiemos la primera aparición, o sea la aparición base, vamos a llamarla la aparición base o la aparición 1, en este caso es la de Zorua, la limpiamos, ahí en ese mismo lugar va a ser aparición una segunda, ¿vale? Una segunda aparición supermasiva que va a ser la evolución del Pokémon base, y si no tiene evolución, todos alfa. Entonces, en este caso quiere decir que en este punto, si derrotamos a todos los Zorua, los capturamos o lo que hagamos con la primera aparición, la segunda que se va a generar allí mismo van a ser Zoroark. Y es así como el método funciona. En la primera aparición, en la base, en la de Zorua, vamos a manipularla mediante patrones específicos para que en la segunda nos aparezca el Zoroark Shiny Alpha o Alpha Shiny, que sería lo mejor. Entonces, dicho eso, en resumidas cuentas es eso. Vamos allá, vamos al lugar. Bien, chicos, ya estoy acá frente a la aparición supermasiva. Ahí los ves, ahí están todos. Entonces, mira, justamente el lugar, ahí te muestro, estoy en el sitio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tienes que hacer, justamente como paso número 1 aquí, es guardar tu partida. Guardamos la partida, sí o sí, eso es importante. Una vez guardamos la partida, el paso número 2 va a ser capturarlos a todos uno por uno. Pero captura, ojo, captura, no derrota, captura. ¿Por qué? Porque así los vamos a poder contar. Vamos a poder contar cuántos Pokémon hay en la primera aparición supermasiva, la base. La segunda también podría, en la mejor de las situaciones, salir el Shiny, pero es difícil. Sin embargo, hay que probar esto. Entonces vamos a irlos capturando uno por uno. Puede ser a distancia, puede ser cerca con las bolas pegajosas, como quieras. Bien, chicos, y ya este es el último de la primera aparición supermasiva. Los he capturado todos y según he contado son 9, ¿vale? Tú podrías asegurarte de esto yendo a las cajas Pokémon y contar cuántos Zoroark has capturado. ¡Ay, qué fácil! Son 9, en este caso estoy seguro son 9. Ahí me aparecen los Zoroark, que es la segunda aparición supermasiva, y no hay Shiny aún, pero igual los voy a capturar porque el Shiny también puede aparecer posteriormente a la captura de los primeros. Bien, chicos, ya los he capturado a todos y no hubo Shiny, pero esta primera revisión o este primer patrón, porque esto fue un patrón, capturarlos todos uno por uno, me ha ayudado para determinar varias cosas. La primera, el número de Pokémon que había en la primera aparición supermasiva, en la base, las cuales eran 9. Es importante que tengas ese número claro, porque a veces pueden ser 8, 9 o 10. En este caso es de 9. Así que vamos a ir a una página web que te voy a dejar en la descripción, por supuesto. Ahí va a estar el enlace y la voy a poner aquí en pantalla. Esta página
es sumamente importante. Esta es una página que nos va a dar los patrones más efectivos para poder conseguir el Shiny. La página se llama Shiny Hunter Club. Te digo, te dejo el URL en la descripción. Y aquí vamos a seleccionar el número de Pokémon que contamos de la primera aparición supermasiva. O sea, la base en mi caso no era 8, sino era 9. Y ya automáticamente me da los patrones que debo seguir. Son 48 patrones los más efectivos para conseguir el Shiny. Tendría que ir uno por uno haciéndolos, ¿vale? Para poderlo conseguir. Te la explico rápidamente. Por ejemplo, dice que el patrón 0 es CCCCC en los 9 Pokémon. Quiere decir captura, ¿vale? Tienes que capturar el primero, capturar el segundo, todo, uno por uno. Ya esa la hicimos, de hecho fue lo primero que hicimos, así que la voy a marcar. Ya, una vez que la marcas, observa, le pasa raya, quiere decir que ya la hice para no confundirme. Bien pensado, Woody. ¿Vale? Entonces dice que ahora el patrón número 1 dice que es que yo, y después captura. Es decir, que tengo que derrotar el primero y el segundo en una misma pelea. O sea, voy, busco la pelea. Sí, derroto a 2. Si vienen más, no importa, solo derrotar a 2. Y el resto, capturarlos. Y tú dirás, pero bueno, Pokéxer, ¿cómo así? Si realmente ya no se puede porque está ya capturada toda la aparición supermasiva. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Claro que no, nosotros guardamos antes de ese punto, así que vamos a hacer un soft reset, volvemos a entrar al juego. Bien, y aquí estamos nuevamente y hemos quedado justamente frente a la aparición supermasiva, por lo cual ahí está y podemos repetir la captura, pero ya sabemos que capturándolo uno por uno no va a salir el Shiny. Vamos a poner acá en pantalla la página web, ahí está, y dice que el segundo patrón es derrotar 2 a la vez y luego captura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy fácil, saco el Pokémon, vamos a ir a por pelea, ¿vale? Voy a irme por este de acá atrás para que vengan todos hacia acá. Perfecto, ahí vienen. ¡Pam! Saco mi Pokémon, peleamos. Y si vienen, te has dado cuenta, yo necesito derrotar a 2 en esta misma pelea. En este mismo combate solo derrotar 2. Se han venido 4. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, derroto 2 y luego huyo de la batalla. Ahora ya el resto tengo que capturarlos uno por uno, según lo que dice el patrón 1, ¿no? Vamos allá. Bien, chicos, ya he capturado el último de la primera aparición y ahí viene la segunda. Vienen los Zoroark, pero nada del Shiny, ¿eh? Vamos a capturarlos uno por uno porque recuerden que el Shiny puede aparecer en los dos últimos. Recuerden que la segunda aparición supermasiva por lo general son 6 o 7. En este caso tienes que irlos contando en la primera vuelta que lo hicimos. Y ya cuando tú veas que hay menos de 4 en pantalla, entonces ya simplemente no sigamos capturando porque perderíamos tiempo. Pasamos al siguiente patrón. En este caso vamos a ver ahí, creo que quedan 3. Bueno, ya simplemente no va a aparecer el Shiny, así que hacemos soft reset. Antes de resetear quiero aclarar algunos puntos de esta página. Por ejemplo, el primer patrón era fácil porque era captura todos. El segundo patrón era derrota 2 y luego capturas el resto. Pero si te fijas, por ejemplo, el patrón 4, por cierto, voy a marcar el patrón 1 que realmente no me ha sido útil. En el patrón 4, por ejemplo, dice derrotas 2. Luego en verde hay otros que yo. Quiere decir que haces una pelea, derrotas 2 para los azules. ¿Sí? Ahí, derrotas 2. Luego entonces haces otra pelea y derrotas 2 más para los verdes. O sea, el cambio de color quiere decir peleas distintas. Y luego capturas el resto. Por ejemplo, en el 7 quiere decir que haces una pelea, derrotas 2. Haces otra pelea, derrotas 2 de nuevo. Y haces otra pelea aparte y derrotas otros 2 y el resto los capturas. Mira el 9 es interesante. Derrotas 2, ¿vale? En una sola pelea. Luego sales de esa pelea, armas otra pelea y derrotas 2 a la vez. Y luego haces una tercera pelea y derrotas a 4, ojo, y el último lo capturas. Todos esos patrones tenemos que irlos probando. Ya he probado los 2 primeros, no me salió, así que tengo que pasar al número 2, que es derrotar 3 a la vez y el resto capturarlos. Y así, hasta que salga el Shiny, vamos. 2000 años más tarde. Madre mía, chicos, que he estado acá sentado buen rato haciendo patrones y nada que sale el Shiny. Ya no siento las nachas, oh my god. A día de hoy sigue con traumas. Realmente, les muestro cómo voy, ¿eh? Vamos aquí a mostrarles, observa. Fíjate acá, voy por el patrón 45, los he hecho todos y nada de Shiny. No te desesperes, que esto puede pasar. Tengo ahora el patrón 46 que es un poquito diferente. Tengo que derrotar 3 en una misma pelea. Luego tengo que capturar 1 solamente. Y luego tengo que derrotar 2 en una misma pelea. Y el resto captura. Vamos a ver si esa se funciona. Porque ya realmente llevo tiempo acá. Vamos. Y capturo el último. Bueno, aquí van a aparecer los Zoroark, la segunda aparición supermasiva. Así que me voy a ocultar por aquí. Bien, vamos a ver.
Aquí están. ¡Shiny! ¡Sí, señor! ¡Salió el Shiny! ¡Oh, my God! ¡Brutal! No me jodas, ¿en serio? 46 patrones para que me saliera el Shiny. Locura, locura, se los digo. Ven, chicos. Pero salió. Vamos a capturarlo. Vamos a capturar el Shiny. ¡Wow! Locura, locura. Ya no necesito acá la web. Vamos a quitarla. Y wow. Ahora sí, me queda ahí de espalda. Creo que ahí queda capturado con el Shiny. Me basta, me basta. Vamos a ver. Capturado. Y ya no necesito más nada. Chao, chao. Bye, bye. Bitch, qué locura. Y finalmente acá está el Zoroark Shiny. Míralo, qué hermoso, me encanta. Hubiese sido mejor alfa, claro que también puede que salga alfa, pero llevaría un poco más de tiempo, más patrones, pero sí que funciona. Oh my god. Bien, chicos, antes de irme, algunos datitos importantes. Datito número 1, te dejo el enlace de esta página genial en la descripción. Pásate por allá para que tengas acceso a la página y la puedas utilizar. Datito número 2, si terminas todos los patrones, si te das cuenta, voy a mostrar aquí. Wow, 46 patrones me tomó para que saliera el Shiny. Si llegas al 48 o a todos, te los gastas todos y no te sale, entonces quiere decir que ya pierdes las esperanzas. No, puedes crear tus propios patrones sin repetirlos, porque no se pueden repetir. Intenta crear los tuyos propios combinando capturas, combinando derrotas, números de derrotas a la vez de los Pokémon en batallas, y pues teniendo en cuenta solo no repetirlos, y vas a poder seguir tratando de buscar al Shiny. Pero créanme, este método es para mí infalible, 100% seguro de que sale. Yo lo he usado ya bastantes veces, e inclusive he tenido algunos casos de que me gasto todos los patrones de la página esta que tienes acá, que te dejo acá, y me he inventado los míos y saco el Shiny. Entonces para mí el método es 100% Shiny. Créanme, 100% que te garantiza el Shiny. Cuéntame en la caja de comentarios cuál ha sido la máxima cantidad de patrones que te has demorado para sacar un Shiny. La mía ha sido 46, esta definitivamente, pero ha valido la pena. Oh my god, porque ahí tengo al todopoderoso Zoroark. Cuéntame y déjame en la caja de comentarios tu opinión, es importante. Se cuidan, se portan mal y nos pillamos en un próximo video. Ahí se ven, chicos. Sayonara.